Hey, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, una vez más. Bueno, ya estamos casi en la parte final de nuestro programa. Si te integras ahora, te has perdido de estos detalles interesantes como cada día que viene el ingeniero Luis Fernando, que nos habla de la economía mundial y también la local, partiendo solo de la bolsa de valores. Antes de la pausa, estábamos el tema de la inflación. Vamos a terminar la idea para continuar con el otro punto de los alimentos. De los alimentos y el pan que está subiendo, que dice que el presidente no lo han bajado, que el gobierno no lo baja. Sí, entonces usted había comentado de la inflación de Alemania, que lo estábamos mostrando 16, en la imagen. sí, esa inflación que le dijimos al señor director, que es la gráfica número 7, 16.60 han subido los precios de los alimentos en Alemania. Esa es la inflación de los precios de los alimentos en Alemania. La economía más poderosa de Europa es Alemania. Entonces, si en Alemania sube 16.60 la inflación, ¿cuánto debe subir aquí? Bueno, Multiplícalo por 2 eso, por lo menos. Por 32, 2. 32. 32 debe subir por lo menos por 2. Entonces, la inflación mundial, pero si global. está Inglaterra también golpeada por una alta inflación. Sí, porque fíjense qué es lo que pasa con Inglaterra. De hecho, proyectan 13 y 18% posiblemente. Sí, Algunos analistas. el asunto está en la zona de Europa, en la zona del euro. Es que ellos son muchos. La zona europea tiene 30 países aproximadamente. Entonces, cuando hay un problema en uno, ese problema se refleja en el grupo completo. O sea, me explico, Estados Unidos es uno solo con su moneda. En Europa no, el euro lo usan muchos países. 27. Entonces, esa moneda, si hay algún país que no le va bien, es como cuando usted tiene 27 hijos. Si usted tiene 27 hijos, usted tiene más riesgos de usted tener que ir al hospital todos los meses a aquel que tiene un solo hijo. Porque 27 hijos tiene la probabilidad de que usted vaya con uno enfermo. Sí. Es más probable. No. Pero entonces, ¿qué pasa? Que lo afecta a todo eso. Afecta a los padres. Porque dice, bueno, el más pequeño está enfermo. Eso pasa con la inflación en Europa. Como esos países ahora, y viene un invierno fuertísimo. Bueno, Con el tema del gas. Con el tema del gas, eso psicológicamente hace que los profesionales se muevan a mercados fuertes. Sí. Entonces, la inflación global es brutal. Esa es la gráfica número 6. Quería decir algo también, ingeniero, sobre lo que pasa en Europa también, sobre la eurozona. Usted sabe que en la economía de Europa, no todas las economías dentro de la Unión Europea utilizan el euro. Porque por eso que le dicen eurozona, porque son de los países dentro de la Unión que utilizan el euro. Por ejemplo, tenemos a Polonia, no utiliza el euro, no. Tiene el zloty. Sí. Pero también tenemos a Croacia. Tenemos varios países que no lo utilizan, pero la mayoría lo utilizan. Dentro de lo que lo utilizan, la inflación supera el 8%. La corona sueca, el franco suizo, correcto, que tiene su propia moneda y que está integrada al índice del dólar. Ahora bien, esa inflación que se vislumbra en Europa por el asunto de que ellos son más y tienen mucho más temor por lo que históricamente en invierno sube la tarifa eléctrica porque ese invierno crudo, es mucho más crudo que en Estados Unidos, afecta a muchos países, incluyendo a muchos países pobres. Sí. Inglaterra decide salir de ahí porque tenía que echarse al hombro los países que tenían problemas. Y eso le costaba 15.000, 12.000 millones de dólares en el año. Entonces, no, yo me voy de aquí. Entonces, ahora quien lo tiene que asumir es Alemania. Por eso que Alemania contraatacó con una medida que tomó 265 mil millones de euros para tratar de apalear la crisis. Entonces, ¿cómo anda la inflación global? Para que la crisis y la inflación, porque es importante que el pueblo sepa qué es lo que está pasando en el mundo. No es aquí. Eso no queremos decir nosotros que queremos que el pan esté caro, no, y que la gasolina esté cara, no, tampoco. Yo quiero que me bajen la gasolina. Y le dijimos al señor ministro de Industria y Comercio que baje la gasolina, que esté en 2.32. Esa es la gráfica número 9, señor director. La gasolina, 2.32. Ahora bien, la inflación, esa es la número 6, Global Inflation Crisis. Ahí vemos en Inglaterra 9.1, en Estados Unidos también altísima, en Rusia vemos 15.9, o sea que ahí vemos todas las grandes potencias, los grandes países de los G20 con una inflación exorbitante. Entonces, si los dueños del mundo, los G7 y las G20 tienen una alta tasa de inflación, pues nosotros también. Porque nosotros dependemos de ellos. De hecho. La materia prima que nosotros compramos depende de ellos. Ese maíz, ese trigo, por ejemplo, aquí vemos el maíz que está en 6.65. Esa es la número 3, señor director. Pero vemos que está en una tendencia alcista. Pero ese maíz se compra en dólares. Y como se compra en dólares y vimos ya que el dólar está más caro en los mercados, por eso no baja el pan aquí, por eso no bajan tanto los alimentos, porque todavía no se ha filtrado en los mercados esa rebaja sustancial, porque hay otras variables
que están atacando la bolsa, que es el incremento del dólar. Pero nada más no es el maíz, sino el trigo también, que es la número 4, y se está moviendo una tendencia lateral, y la soya, la número 5, también está en forma ascendente. Pero esos 3 commodities, maíz, trigo y soya, los 3 se cotizan en dólar y ellos tienen una correlación negativa con el US dólar. ¿Qué significa eso? Que el dólar está subiendo y ellos bajan, pero tenemos que buscar ahora más dólares para comprar esos commodities. Sí, le iba a hacer comentario, de hecho, que cuando escuchen que los bancos centrales del mundo están aumentando la tasa de interés, es para precisamente combatir la inflación. Claro, bueno, Y, que te digo hoy, están todos los bancos centrales del mundo en eso. claro, porque es una agenda y parte de la inflación, que nosotros lo hemos dicho aquí, lo vamos a volver a reiterar, no es la invasión Rusia-Ucrania que ha provocado No, la inflación. exacto. La inflación la ha provocado ellos mismos, los poderosos. ¿Y ustedes saben por qué la han provocado ellos? Porque ellos cambiaron su política monetaria. La política era de tener tasa cero o negativa De hecho, en todos los bancos centrales. Japón todavía sigue Todavía con sigue esa negativo, política. con esa política negativa, Sí, Japón. así. Entonces, si los bancos centrales decidieron, como una agenda, reducir a su política a tasa negativa, ¿qué es lo que nos dice eso? Que todos tenemos que ser empresarios, porque el dinero no tiene valor en los bancos. Entonces, cuando llega la pandemia, que es el detonante del colapso de la bolsa, le da la excusa perfecta de intervenir los mercados a los poderosos. Y esos poderosos son, llámese, Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, Banco Central de Europa, el Banco de Inglaterra, el People's Bank of China, el Banco de Japón, y todos intervienen en los mercados. ¿Y qué hizo la FED? Que de 3.5 trillones de dólares que había en el mercado, lo llevó a casi 9 trillones de dólares. ¿Y qué hizo la zona europea, el Banco Central de Europa? Que casi también igual de 3.5 trillones de euros, lo llevó casi a 9 trillones de euros. Entonces, todo ese dinero sin valor, con tasa negativa en los bancos, porque aquí era 3, la inflación era por encima de 4,74, entonces se fue a buscar commodities, y los commodities son, por naturaleza, inflacionarios, porque son productos de primera necesidad, que es imposible la vida sin ellos. No, y que generalmente cuando entramos en crisis, ingenieros, las políticas monetarias que se toman es la expansión del gasto. Claro, para poder combatir. Eso es lo que hizo todo el mundo. Correcto. Pero ahora, como la inflación se le va de la mano y se sitúa en 2 dígitos, ¿qué tienen que hacer todos? Subir la política monetaria, todo al mismo tiempo, Correcto. excepto 2 o 3, excepto China, que está en contra del mercado ahora mismo, y la bajó. Porque China, a pesar de todo, la única economía que creció fue la Porque de China. tiene un elefante blanco. Correcto. Entonces, un elefante blanco de una construcción que están paradas, Sí. que están deshabitadas, pero están construidas. Si sube la tasa de interés, de nuevo, se le cae ese elefante blanco. Esas Así construcciones se van. Así Porque es. ¿quién la va a comprar? Nadie. Entonces, ahora no hay dinero para el que dio, no hay casa para el que dio su dinero, pero tampoco está el dinero de vuelta para atrás. O sea, que hay un problema grave en China que se le está dando y que eso puede provocar una caída del sistema inmobiliario mundial y que puede ser peor que la de 2008, y esta crisis que se acerca es peor que la del 1929 por la expansión de la bolsa, que está en el último paso, la última expansión de 10 años, y que no se puede sostener porque todos los índices están en su punto más alto históricos jamás. Llámese tasa de política monetaria, la tasa, el LIBOR de 3 meses está por encima de 3. Entonces, si a usted le pagan en Europa 3% por 3 meses, no es verdad que usted va a colocar su dinero a un 1% en otro país. Eso no es cierto. Claro que no. Así de simple. Claro. Entonces, esa política de tasa cero nos ha traído esta inflación descomunal y brutal que hay, junto a la pandemia que le dio la excusa perfecta para ello intervenir los mercados. Bueno, la Que tuvimos nueva una recesión. primera ministra de Inglaterra, Liz Truss. Liz, sí, quiere, bueno, antes de planteaba, cuestionaba la autonomía e independencia del Banco de Inglaterra. Sí, que de hecho eso trajo cierto temor entre los economistas y los Claro. inversores del país, porque los bancos centrales son autónomos y tienen cierta independencia para manejar la política monetaria. Sí, la política monetaria. Lo que pasa es que esa política y esa agenda, ¿a quién beneficia? A los más ricos. Entonces, fíjense lo que pasa. El 88%, en Wall Street había hace 6 meses 122 trillones de dólares en el mercado accionario. Sí. Entonces, el top 1% de la población mundial, de la élite mundial, el 1%, tenía el 53% de ese dinero, de 122 trillones de dólares.
El otro 10%, que no pertenece al 1% mundial, del 89 al 99, tenía el 35% de ese dinero. O sea, que el 88% de 122 trillones de dólares estaba en la mano del 11%, del top 11%. Eso significa que nosotros los pobres no sabemos de acciones, el dinero está en la mano de ellos. Y como está en la mano de ellos, es más fácil ponerle la tasa de política monetaria negativa, porque como ese dinero no tiene valor, yo compro las acciones, pongo a mi corporación a ganar dinero, busco dinero prestado a los bancos que me dan tasa negativa y compro los bonos soberanos de República Dominicana que me pagan 6.87. Entonces, si en Alemania me prestan a menos 0.03 y yo no pago por ese dinero que me prestan los bancos, y yo compro un bono soberano en República Dominicana que me cuesta 6.87, que el gobierno lo coloca en Wall Street y yo me gano la diferencia. Ah, qué bueno, el mejor negocio del mundo. Sí. Y eso lo controlan ellos. Entonces, ¿por qué ellos hacen eso? Porque se van a quedar con la riqueza de los pueblos a través de los mercados. Y a nosotros no nos importa la bolsa, porque todavía hay profesionales con maestría, grado, posgrado y hasta doctorado que creen que Wall Street es una casa de empeño. Sí, una casa de apuestas. Una casa de apuestas. Todavía piensan eso. Entonces, yo siempre he dicho, y nos gusta poner el dedo en la llaga porque eso es lo que le llamamos wake and call. El grado más alto de un ignorante lo alcanzamos, el PhD de un ignorante lo alcanzamos cuando nos negamos a aprender lo que desconocemos. No, te ha recomendado mucho y ha insistido en que aprendamos. El conocimiento, no, porque esto nos va a tomar 10, 15 años. Entonces, ¿cuál es el común denominador de las economías avanzadas? ¿Qué es lo que ellos tienen? Una agenda. Por eso yo he dicho que qué bueno que hay otros comunicadores que también coinciden con nuestro punto, que hace más de un año que lo dijimos en nuestro programa, que este presidente es el mejor presidente por los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque tiene una agenda. ¿Y cuál es la agenda del presidente? Un mercado de valores fuerte, con instituciones fuertes, un ministerio público independiente y que nadie esté por encima de la ley y que la se la paga. Ese es el común denominador de las economías avanzadas. Si usted busca Estados Unidos, ¿qué es lo que tiene Estados Unidos? Instituciones fuertes. Donald Trump dio un golpe de Estado y por eso no pudo capitalizarlo, por las instituciones. Entonces, en Inglaterra, por un asunto ético, el primer ministro tuvo que renunciar. Sí. Y aquí hay funcionarios, ladrones, corruptos, que se han llevado miles de millones de pesos y de dólares y están ahí. Entonces, eso no pasa en una sociedad avanzada. Entonces, si nosotros queremos ser ricos, bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener instituciones fuertes. No vamos a tener un país rico con instituciones débiles ni con impunidad, porque corrupción siempre habrá. Ahora bien, lo que no puede haber es que el funcionario que se llevó 100 millones, 2 años, usted se llevó 100 millones de pesos para los bolsillos, usted tiene 100 millones de años preso, usted sale de la cárcel en un ataúd. Tiene que ser así y debe ser así. ¿Por qué? Porque millones de dominicanos hoy están en la pobreza producto de esa impunidad. Bueno, hay entonces que cambiar la ley, porque el límite máximo algo tenemos que hacer. De cárcel es 40 años. No, con 40. 30, bueno, 40. Si usted cometió 2 crímenes, vamos a jugarlo por uno primero ahora. Y después, cuando tú cumples los 40, lo jugamos por el otro, 40 más. Ay, mi madre. Sí, porque tiene que ser así. Entonces, ¿qué es lo que le tiene miedo en Estados Unidos? ¿Por qué es que la gente le tiene miedo a Estados Unidos? Porque Estados Unidos es el país más corrupto del mundo, pero usted tiene que estar limpio. No, y aparte de eso, Estados Unidos es un país que tiene institucionalidad. No, un país corrupto, pero usted tiene que estar limpio. Pero ahí se cumple la ley. Usted puede hacer lo que usted quiera. Lo que usted quiera usted puede hacer ahora. Y hay continuidad de Estado. Exactamente. Ahora, si usted se equivoca y violenta la ley, prepárese. Que usted le van a dar. El juez le dice, cuando un funcionario, yo recuerdo a un concejal dominicano que solamente malversó $50,000 y cuando le presentaron la prueba al juez, él tuvo que declararse culpable 5 años. Por $50,000 miserables perdió su carrera política. Un concejal dominicano en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un juez, usted va y le dice a un funcionario de esos corruptos, mire, ¿usted es culpable o usted es inocente? Porque yo he sido jurado. Él te dice, yo soy inocente, señor juez. El juez le dice, miren, su caso con esta prueba que yo tengo, que la lleva el Ministerio Público, yo la voy a mandar a un gran jurado, que son 12 personas del público seleccionadas al azar. Si esos 12 personas dicen que usted es culpable, usted tiene 200 años de cárcel. Mire, yo le garantizo a usted que dice, no, señor juez, vamos a negociar, yo soy culpable. Y le queda poco. Así de simple. Entonces, esa figura de combatir la impunidad con rigurosidad,
tiene que estar aquí si queremos avanzar como sociedad. Si no, nuestros hijos, nuestros nietos no tienen futuro en un país lleno de corruptos con impunidad. Muy bien, esta semana falleció la reina. Sí, falleció la reina de Reino Unido, la señora Isabel II, la reina del Palacio de Buckingham. Ella falleció allá en Escocia, ahí en Edimburgo, en uno de sus castillos, en Balmoral. Ahí entonces la van a llevar, creo que la llevaron al castillo de Hollywood, luego se iría entonces al Palacio de Buckingham, creo al castillo de los Windsor, y finalmente sería entonces la ceremonia final de su sepultura. Tengo que saludar a un amigo desde aquí que se llama Alfredo Peñas Toribio, un gran académico, un gran intelectual, un gran ingeniero civil que vino de Estados Unidos a estudiar estructura. Pronto lo tendremos por aquí y un placer estar con ustedes. Muchas gracias.